Hay decisiones que pueden no ser las más favorables en el corto plazo para la gente, pero son absolutamente necesarias en materia de mantener unas finanzas del Estado sanas, que aguanten los golpes de las cosas que pasan en el mundo, con la economía, que pasan en Colombia y que permitan desarrollar precisamente los planes y los programas de los gobiernos. Ejemplos muchos, como el del precio de la gasolina y ahora el del precio de los peajes, porque el exministro José Antonio Ocampo ha dicho públicamente que el gobierno debe subir el precio de los peajes, lo cual a la gente puede en la casa no sonarle del todo agradable, pero tiene un trasfondo que es argumentado, y vamos a hablar con el señor exministro a esta hora sobre ese particular. Doctor Ocampo, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Por qué subir el precio de los peajes? Bueno, no hay ninguna razón para mantener los peajes congelados como se determinó pues desde para este año. Más aún, digamos, eso genera un gasto para el gobierno nacional que es bastante elevado, y además pues genera incertidumbre sobre todo los programas de concesiones. Estos programas de concesiones pues dependen básicamente de unos peajes que digamos que signifiquen pues el retorno a la inversión y cubrir pues con el tiempo la inversión que se hizo. De tal manera que yo creo que los peajes que deberían aumentar y evitar que además se vayan aumentando en los años siguientes con las necesidades tan enormes que hay en el frente social en materia de salud, de educación. Yo personalmente creo que no tiene ninguna razón este congelamiento de peajes que cuesta bastante. Exministro, si eso es así y se da la necesidad de empezar a aumentarlos, ¿qué tanto tendría que aumentarse? ¿Cómo tiene que hacer el gobierno para hacer ese cálculo en lo que la ley le permite? ¿Usted qué tanto lo subiría si usted fuera el ministro, por ejemplo? No, en cada caso, en cada concesión hay unas reglas sobre peajes, es cumplir esas reglas. Exministro, si no se aumenta el precio de los peajes, si no tenemos ese dinero, ¿esa plata termina saliendo de dónde? ¿Del presupuesto o de dónde? Del presupuesto nacional. Con lo cual se desfinancia en otros programas. Pues por lo pronto, o digamos, aumenta potencialmente el déficit. Como el déficit está regulado por la regla fiscal, pues sí, termina desfinanciando otros programas. Y como dije, hay unos programas que yo creo que son mucho más prioritarios en materia social, incluso en materia de construcción de nuevas vías. Por ejemplo, el país requiere unos recursos enormes para vías terciarias. Y creo yo que yo francamente le invertiría más plata del presupuesto nacional a vías terciarias que vamos a subsidiar los peajes. Todo el asunto de lo que se ha hablado, se ha prometido, y obviamente hay que cumplirles a los taxistas, ¿tiene que ver con la propuesta de que se suba el valor de los peajes? No, el tema de los taxistas es más bien el subsidio que les quiere dar para compensar el aumento del precio de la gasolina. Eso también personalmente no tiene, a mi juicio, ninguna justificación por dos razones diferentes. En primer lugar, porque finalmente es un subsidio a sectores que pueden pagar taxis, que son sectores de altos o medianamente altos ingresos. Digamos, todos los que cogemos taxi en Colombia tenemos un ingreso. Entonces, suban el precio de los taxis en vez de y en segundo lugar, porque finalmente es un subsidio al consumo de gasolina. Uno de los programas prioritarios de este gobierno es precisamente la transición energética. Lo peor es un subsidio al consumo de gasolina, desde ese punto de vista. Ministro, hablando de eso, en algún momento pues habrá que también empezar a subir el precio de la CPM. ¿Eso cómo debe hacerse? ¿De a 50 pesos, de a 100? ¿O puede ser, digamos, brusco, como ha sido en el caso de la gasolina corriente? Bueno, la gasolina corriente ha sido gradual, porque acuérdense que comenzó en octubre del año pasado. Eso ha sido mes por mes, y así será el de la CPM. Yo no tendría ningún sentido hacerlo brusco. Creo yo que no deberían haber rezagado el aumento, porque el acuerdo cuando yo estaba en el gobierno era que comenzaba en julio el aumento de la CPM.
Ministro, hemos visto pues toda la intención de este gobierno de manejar subsidios que no existían en gobiernos anteriores, el subsidio a los jóvenes para que no maten, los bonos a las cuidadoras, etcétera. Para poder cubrir todo este gasto social, ¿el país tendrá que tener de pronto otra reforma tributaria? Yo creo que no necesitamos una reforma tributaria adicional por lo menos durante este gobierno. Ahí sí la idea pues de un ajuste de los impuestos departamentales y municipales que yo inicié, pero que el ministro Bonilla también ha continuado con esa tarea, pero eso será para el año entrante. Pero para impuestos nacionales lo que hay que hacer es primero mirar cuánto es el resultado de la reforma tributaria, o en realidad las dos reformas tributarias, las del 2021 y 2022. Y por otra parte, una cosa que es muy, muy importante, que es la reducción de la evasión. Uno de los elementos más importantes de la reforma del año pasado fueron todos los mecanismos de control a la evasión. Y la DIAN tiene pues que realizar un trabajo ordenado en ese campo. Y yo creo que, digamos, la estimación que teníamos es que eso daba tantos ingresos adicionales como todos los otros elementos de la reforma. Pero pues es un efecto gradual. Exministro, aquí a nadie se le niega un doctor, a todo el mundo le dicen doctor, a usted como economista, sociólogo también es, creo, ¿no? Le han dicho doctor. Pero dígame, profesor. No, pero es que hoy sí necesito decirle doctor, porque quiero que se plantee que usted es doctor en medicina y le preguntan en términos de economía cómo va la salud de ese paciente que se llama el Estado colombiano, el gobierno de Petro. Bueno, no, yo soy de doctor, pero en economía, no en salud. Perfecto, queda excusado. Doctor Ocampo, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Encantado. Gracias, hasta luego.